Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Aquí está la pastora Susana de Neuquén Capital, de la Iglesia del Buen Samaritano, y les saluda en el amor del Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor. El tema de hoy es como Jesucristo, nadie como Él. Así es el tema del día de hoy, como Jesucristo, nadie como Él. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, debajo de los hombres, en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermoso párrafo de la Biblia que nos está hablando en esta tarde. Aquí el Señor nos está hablando de una persona muy importante, y es una persona, hermanos queridos, que toda adoración y toda exaltación es para Él. Toda honra, toda gloria es para Él. Está hablando de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que en Él hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que no podamos ser salvos. Y somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Allí la palabra de Dios nos lleva a una reflexión y nos habla sobre Pedro. Usted sabe que Pedro fue llevado preso y era una persona con mucho carácter, un carácter muy fuerte, un carácter, hermanos queridos, que él confrontaba a todo. Cuando hay un carácter fuerte, un carácter que lleva a frecuentar a las personas, es una persona bipolar. ¿Y el bipolar qué significa la palabra bipolar? Que hoy día estamos bien, tenemos un carácter más liviano, y mañana tenemos un carácter que nos sobrellevamos todo. Así era Pedro. ¿Y qué es esto? Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como era de carácter fuerte, no entendía nada, le dijo: sí, te amo, le dice al Señor Jesús. Sí, te amo. Jesús le vuelve a preguntar por segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, le dice. Sin pensar contesta. Usted fíjese que responde rápido, responde sin pensar. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pensar para soltar la palabra sobre nuestra boca. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo responde en la tercera vez? ¿Cómo le dice? Tú sabes, Señor, que te amo. Ahí, ¿qué dijo? Cuando ya cambió, dijo: tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes. Ahí puso por primero a nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo puso recién, en la tercera vez, y le dijo: tú sabes que te amo. ¿Y cuántos Pedro habremos entre nosotros, hermanos, de la misma condición, de la misma manera que Pedro? Que somos rápidos para contestar, rápidos para hablar, rápidos para decir cosas que sí, ni siquiera las pensamos y las largamos, hermanos. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser hijos que antes de responder una pregunta debemos meditar y pensar lo que vamos a decir. Que Dios nos ayude, amén. Por eso Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Y en la tercera le dijo: tú sabes, Señor, que te amo. Ahí recién puso al Señor por primero, una persona tan importante, una persona que le estaba hablando a Pedro y se dio cuenta y dijo: tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Aleluya. Cuando Jesús fue entregado
Cuando Jesús fue entregado, le había dicho a Pedro: al tercer canto del gallo me negarás. Y Pedro lo miró a Jesús. No entendía nada porque dijo: ¿cómo lo voy a negar a Jesús? Sabiendo que Pedro estaba con Jesús, andaba con Jesús, vio milagros con Jesús. Él vio las cosas que Jesús hacía cuando él pregonaba por las tierras de Galilea, por Jerusalén, por Samaria, en tantos lugares que Jesús hizo prodigios y milagros. Pero el Señor le dijo: Pedro, en el tercer canto del gallo me negarás. Pedro solamente lo miró a Jesús, y cuando esto acontece, Jesús va a ser entregado y Pedro le sigue. Justamente vio que está la película de Jesús, y ahí estamos mirando el párrafo de todo lo que pasó con Jesús y lo que hizo sobre Galilea, los milagros, hizo diferentes milagros. Pero dice que Pedro iba atrás de Jesús. Entonces dice que al amanecer, a la madrugada, él estaba mirando qué le iban a hacer a Jesús, qué iban a hacer. Y dice que de repente escucha un canto del gallo, una vez, segunda vez, en la tercera Pedro lo niega a Jesús. Se cumplió. Y cuando Pedro cae en el tercer canto del gallo, ¿qué hace Pedro? Se amarga, llora amargamente porque ya había entregado a Jesús. Se cumplió lo que Jesús había dicho, ¿vio? Entonces dice, después que se da cuenta, él llora amargamente y recuerda lo que Jesús le había dicho en ese momento. Pero Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía que Pedro le iba a negar y le negó al Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué le negó? Porque él no quería ser maltratado ni golpeado como Jesús lo iban a llevar en la crucificación. Porque Jesús, aún así, con todo lo que hizo, lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero era necesario que Jesús pasara por esto. Pero Pedro lo negó al tercer canto del gallo. Y eso que Jesús le había dicho: Pedro, al tercer canto del gallo me negarás. Referencia 1. Mira, allí el Señor nos lleva a la mujer que tuvo flujo de sangre. Dice que esta mujer de flujo de sangre estaba padeciendo 12 años de este flujo de sangre. Y cuando la mujer tenía ese flujo de sangre, dice que esa mujer, dice que era desechada por la sociedad, porque era inmunda, no podía tocar, no podía vivir sobre la sociedad. Entonces esta mujer se tuvo que apartar y estar en los escondederos, allí refugiada, porque ella padecía de este flujo de sangre. Pero esa mujer un día se enteró que Jesús hacía milagros. Se enteró que Jesús hacía milagros. Entonces ella dijo: yo tengo que ir hacia Él. Yo tengo que salir al encuentro de Jesús. Yo tengo que ir a tocarle. Y esa mujer, entre medio de toda la multitud, porque Pedro se manejaba y caminaba, y dice que sus discípulos lo rodeaban, porque era grande la multitud que le rodeaba, que Jesús tenía que tener personas que abrieran el camino para que él pudiera ser conducido hacia adelante. Y dice que cuando estaban sus discípulos esparciendo a las personas, dice que una mujer le toca. Y Jesús automáticamente dice: alguien me tocó. ¿Y qué dijo Pedro? Vuelve Pedro a reaparecer en este testimonio. Y dice: ¿qué dijo Pedro? Pero Señor, una gran multitud nos aprieta y tú estás diciendo que te tocaron. Y dijo Jesús: no, alguien me tocó, porque al tocar mi manto, virtud salió de él. Poder y virtud salió de él. ¿Y qué significa virtud, hermanos queridos? ¿Qué significa? Significa sanidad. Había salido sanidad desde el manto de Jesús. ¿Y quién había tocado? Esta mujer que había sufrido 12 años de un cáncer determinante, porque es un cáncer blanco, hermano, el flujo de sangre. Pero esa mujer, con solo tocar el manto de Jesús, fue sana. Entonces Jesús, la mujer le dice: fui yo. Entonces Jesús la mira y le dice: por tu fe fuiste sana.
porque ella vino a Jesús. Salió al encuentro de Jesús, no fue Jesús a él, sino que ella vino a Jesús. Ella quería tocar el manto de Jesús y tocó ese manto y dijo, por tu fe fuiste salva. Y se sanó. Gloria a Dios. Pero Pedro, que dijo, una gran multitud te aprieta, maestro, Jesús, y tú estás diciendo que te tocaron. Siempre Pedro. ¿Cuántos Pedros habremos en esta noche? Que Dios nos ayude, hermanos, para que no seamos como Pedro, que tengamos esa fe certera, esa fe incondicional con el Señor, a creerle, a apostar de salir al encuentro de Jesús. Cuando te cruzas con Jesús, ¿qué pasa? Hay poder y virtud, dice la palabra del Señor. Poder y virtud, sanidad, liberación, transformación. Hay tantas cosas bonitas cuando vienes a Jesús. Aquí el Señor nos está hablando y nos está dando una reflexión de la palabra de Dios, de esta mujer que sufría de un flujo de sangre. Y dice, allí, hermano querido, el Señor habla, por tu fe fuiste salvado. Cuando Pedro habla dentro de la iglesia, dice que Pedro, otra vez Pedro, porque siempre tiene que ser Pedrito. Y dice el Señor que allí Pedro fue, cuando Pedro habla dentro de la iglesia entre nosotros, que teníamos, no pusieron esa fe en Jesucristo. Entonces nosotros lo que tenemos que poner es la fe en Jesús. En Jesús tenemos que poner la fe. No poner en el hombre ni en la mujer, sino solamente en Jesús. Y si tú pones la fe en Jesús, vas a ser transformado, vas a ser maravillado, vas a ser sanado, vas a ser libertado, vas a hacer grandes cosas, porque Jesús sale poder y virtud. Virtud es sanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza para que tú busques a Jesús y toques su manto como esta mujer. Veamos en San Juan capítulo 9, donde dice también, nos lleva a otro milagro, otra maravilla que el Señor Jesús hizo. Allí dice que el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y ese ciego de nacimiento, dice que pobrecito él andaba y se iba al estanque de Siloé. Y cuando él dice que esperaba que las aguas se agitaran para ver si podía tocar las aguas y poder ser sano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este ciego? Se chocó con Jesús. Se chocó, se enteró que había un Jesús, un Mesías. Entonces se chocó con Jesús y Jesús dice que preparó en la tierra un lobo, le puso en su vista y le dijo, anda y lávate los ojos con el estanque de Siloé, las aguas, y serás sano. Y él dice que como pudo, estaba muy lejos, pero como él pudo, fue al estanque. Allí le ayudaron otros. No se daban cuenta que era un ciego, iba caminando, lo empujaban, lo tiraban, se levantaba y seguía. Él quería llegar al estanque. Y cuando llegó al estanque, tocó las aguas, se lavó los ojos y sus ojos se fueron abiertos. Entonces, esa es la fe. Y hacer lo que Jesús le había dicho, porque Jesús le había dicho, anda al estanque de Siloé y lávate con las aguas. Y él lo hizo tal como Jesús lo hizo y recobró la vista. Esto es para los que se atreven a creer en Jesús y a chocar con el Señor, porque tienes que chocar con Dios, tienes que tener ese encuentro con el Señor. Si tú tienes ese encuentro, vas a encontrar lo que tú necesitas en esta noche. Si tú necesitas sanidad, pues chócate con Jesús, que Jesús te va a dar la sanidad, hermano querido. Milagro. Tendrás transformación en tu familia, en tu hogar. Basta creerle a Él y tener fe en Él. Tenele fe, aumenta tu fe. Créele a Él, porque Dios es el único, nuestro Señor Jesucristo, el que hace el milagro. Dios, el Señor Jesucristo, el que hace el milagro.
tomamos de referencia en Mateo capítulo 5, versículo 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. ¿Cuántos tendrán hambre y sed de justicia en esta noche con Él? ¿Cuántos tendrán? Si tenés hambre y sed de justicia, serás saciado por Él. Él te va a dar el alimento que necesitas. Aquí el Señor no está hablando que Él sacia a todos los hambrientos y los que tienen sed de justicia, dice la palabra de Dios. Créele a Él y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Él. Entonces el Señor hoy te hace un llamado. El Señor Jesucristo te dice: ven hacia mí, atrévete, ven hacia mí y verás la gloria de Dios. Ven. Hoy te está diciendo el Señor Jesús: ven, todo cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Ven a Jesús, atrévete a creerle a Jesús. Él tiene el poder, Él tiene para liberarte, Él tiene para sanarte. Hizo milagro, sigue haciendo milagro, porque el Señor no ha cambiado. Él es de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Ven a Jesús, atrévete a acercarte a Él y verás la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Otra referencia en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque el que habita en Él corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Esto qué significa y qué quiere decir? Jesucristo es el que habita en plenitud. Él es el único que habita en la plenitud. Jesucristo, en Él vas a encontrar descanso. En Él vas a encontrar gozo, en Él vas a encontrar la paz, en Él vas a encontrar lo que nunca encontraste en tu vida. Atrévete a acercarte a Jesús. Pero estando rodeado, Pedro, estando rodeado con 70 ancianos, allí llevado al concilio, no tuvo miedo de contestarle y decirle, si ser perseguido por la iglesia, decirle: no vengas con las leyes de hombre, yo voy a las leyes que están escritas en la Biblia. Ahí Pedro ya había habido un cambio en él, y él no le tuvo miedo de contestarle a los ancianos y de decirle a los ancianos: no me vengáis con ley de hombre, sino hablame lo que está escrito en la Biblia. Como era de un carácter fuerte, no le tenía miedo a nada, él fue y le dijo a los ancianos, y todos los ancianos le miraban. Y entonces Pedro y Juan, respondiendo allí en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 21, dice que contesta Pedro y Juan respondiéndole: juzgad si es lo justo delante de Dios, obedeced a vosotros ante a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro contestó lo que realmente él había visto, porque Pedro era un seguidor, Juan era un seguidor de Jesucristo. Y ellos habían visto muchos milagros, muchas cosas que Jesús había dicho, y no se cayó. Entonces dijo: juzgad si es justo delante de Dios, porque querían entregar a Jesús por todo lo que estaba haciendo. Aún dice que Jesús hizo un milagro en el día sábado, y para estos ancianos de la iglesia, que son los sacerdotes, el día sábado era sagrado, no se podía hacer nada. Entonces le dijo: juzgad si es justo delante de Dios y obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ellos entonces lo amenazaron y lo soltaron, los llevaron en modo de castigarle, pero no había causa alguna, Ellos buscaban causa para poder ser entregado a nuestro Señor Jesús. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no podían callar, decir de lo que no habían visto de sanidad. Tras milagros, uno tras de otro. Por eso no se callen lo que Jesús hizo en tu vida. Úsalo como testimonio.
Yo puedo contar mi testimonio, pero ¿sabe qué? Mi testimonio es muy largo, pero yo soy un testimonio vivo en la presencia de Dios, cómo Dios transformó y cambió mi vida. Hoy puedo decir que Dios ha hecho cosas maravillosas sobre mí. Y yo le creo a mi Dios. Y yo le creo, por eso, al creerle a Él, por eso estoy haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. Y Él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el deber nuestro es testificar lo que Dios ha hecho en carnes propias en nuestras vidas, hermanos. Entonces no te canses, usa tu testimonio, háblale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque somos testimonios vivos propios en el Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, Él transformó y liberó mi vida. Él hizo grandes cosas sobre mí. Lo podemos usar como testimonio. En Isaías 53 dice el Señor, nos dice que cuando Él fue a la cruz, llevó todas nuestras enfermedades. Mira lo que dice, qué hermoso mensaje, oh santo Dios, qué hermoso mensaje. Dice que cuando Él fue a la cruz, ya llevó todas nuestras enfermedades. Y dice que por su llaga fuimos curados. Atrévete en esta noche a tocar la llaga de Jesús. Atrévete y serás sano. Atrévete a hacerlo y serás sano, porque dice que Él todo lo llevó a la cruz. Amén. Ya fue allí crucificadas nuestras enfermedades, y también tocando la llaga de Jesús, nuestras enfermedades son curadas. ¡Qué tremendo! ¡Oh Dios mío! Comencemos a creer en nuestro Señor Jesús, con el que tendremos salvación, sanidad, transformación. Porque en esta noche el Señor te está hablando que no hay otro como Él. Él es único. No hay otro. Ese poder que hemos conocido no tiene nadie más. Es Él, nuestro Señor Jesucristo. Mira, veamos, por ejemplo, a Pablo. ¿Pablo quién era? Pablo era un perseguidor de las iglesias. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, a los hijos de Dios. Y cuando los encontraba, ¿qué hacía? Los mataba. Porque eso era Pablo. Pero cuando él tuvo el encuentro con Jesús en ese día, bendito Dios, fue perseguido él por la iglesia, porque después tuvo que entrar a la iglesia a conocer a Jesús y se convirtió al Evangelio. Y también tuvo un encuentro con Jesús y fue transformado, siendo una persona que no le importaba nada. Era una persona que perseguía y le hacía la vida imposible a los cristianos, y cuando los encontraba los mataba sin temor, sin miedo. Y después fue perseguido él por la iglesia y se transformó. Tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, hermano querido, eso es lo que hizo Jesús con Pablo. Y está escrito en la Biblia. Y qué hermoso, porque todo lo que estamos hablando está escrito en la Biblia. Allí en Gálatas, capítulo 3:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo fue el que dijo esto y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Bendito Dios. ¡Qué hermoso! Mira lo que le pasó a Pablo por tener el encuentro con Jesús. Porque eso es lo que le pasó a Pablo por tener el encuentro con Jesús. Y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso sabe cuándo pasa, cuando nosotros aceptamos a Jesús como único suficiente Salvador de este mundo en nuestra vida. Ya no pertenecemos a este mundo, somos de Cristo. Entonces ya no soy yo que vivo, sino vive Cristo en mí. Así dijo Pablo. Y
Y ahora no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo reconoció que Jesús se entregó por él, por mí, por ti, por aquel hermano, por aquel joven, por aquel anciano. Él fue entregado por toda esta humanidad del mundo. Ay, ay, qué tremendo es el versículo porque Pablo nos hablaba así. Pablo tuvo que responder a Pedro, allí en Gálatas capítulo 21, 11, donde nos dice, pero Pedro, vio que Pedro, hablábamos siempre y resaltamos de Pedro, porque Pedro siempre con su carácter. Y dice que Pablo tuvo que reprenderlo a Pedro en Antioquía y resistir cara a cara, porque Pedro era de condenar, y como había conocido a Pablo quién era, entonces Pedro se enfrentó cara a cara con Pablo y no podía creer lo que era. Entonces Pedro le dice, reflexión para nosotros, hermano, tenemos que aconsejar los consejos de la palabra de Dios. No juzguéis a nadie, no juzguéis a nadie. Sino, cuando tú veas una persona que ya está convertida en el Señor, gloriate, gozate en el Señor, gloríense en el Señor. Dale glorias a Dios. Decirle gracias, Señor, porque ha conocido a Jesús. Gracias, Señor, porque se acercó a Jesús, lo transformó y lo cambió. No sos para juzgar, porque lo primero que hacemos nosotros cuando conocemos a la persona antes de llegar al camino del Señor, pero ¿qué va a cambiar? Este está haciendo una pantalla nada más. ¿Por qué tenés que hablar así? ¿O por qué tenés que decir así? Si Dios tiene el poder para transformarlo. Jesús es el que entregó su vida por él, no nosotros. Entonces tenemos que gozarnos cuando vemos un cambio, una transformación, como Pablo, porque Pablo se había transformado, pero Pedro estaba siempre para condenar. Líbranos el Señor que nosotros seamos como Pedro. Amén. Si no, tenemos que acercarnos a Él y decirle con palabras de bendición, Dios te bendiga, hermano, gózate que se cambió esa persona, gózate que se acercó a Jesús, gózate que ya es miembro del cuerpo de Cristo. Gózate, no condenes, no juzguéis, porque Dios, así como juzgamos, Dios un día nos juzgará a nosotros. Entonces, hermanos queridos, debemos gozarnos. Jesucristo es el único que perdona nuestros pecados. Jesucristo es el único que Él nos recibe con los brazos abiertos. Jesucristo es el que entregó su vida por nosotros y pagó un precio muy alto. ¿Quién somos nosotros para desechar lo que el Señor Jesús ha hecho con mi vida, con tu vida, con la vida de los demás? Si Dios es esto, cuando tú tienes un encuentro con Jesús y lo tocas, es un cambio de transformación en tu vida. Lo que tú habías hecho ya no lo haces más, porque sos una nueva criatura. Ya vamos terminando con el mensaje. Mira, yo soy testimonio de Él, testigo de Él, lo que hizo conmigo. Yo siempre digo, hermanos queridos, que siempre digo esto, que Jesús a mí me sacó de Egipto. Usted sabe lo que es Egipto, lo sabe. Egipto es el mundo donde traemos vicios, donde traemos maldades, donde traemos enfermedades, donde traemos vicios, donde traemos un montón de cosas que el mundo te da. Pero a mí el Señor me sacó de Egipto y ¿sabe qué? Me trasladó a las tierras santas y benditas. Con esto termino lo que hizo el Señor conmigo. Él me trajo a las tierras santas y benditas, donde fluye leche y miel. Ahí me trajo el Señor. ¿Pero para qué me trajo? Porque Él no quería que mi alma se perdiera. Él apostó por mi vida. Él llenó mi vida
y le doy la honra y la gloria a mi Señor. Si Dios lo hizo conmigo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo conmigo, ¿cuánto más no lo va a hacer contigo, hermano? ¿Cuánto más no lo va a hacer contigo, varón? ¿Cuánto no lo va a hacer, Padre, bendito Dios, con aquella familia que tiene problemas, que tiene dificultades? Solo basta, atrévate a chocar con Jesús, atrévate a tocar su manto, atrévate a correr a la presencia de Dios, atrévate a buscarle a Él, porque Él es el único que tiene la salvación de tu vida, la sanidad y la transformación. Que Dios me los bendiga. A través de Él podemos encontrar ese gran poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Esta es la palabra, este es el mensaje de esta noche, por lo cuanto te insto y te invito también a la vez que ahí en el canal de YouTube tenés para dejar comentarios, mientras que los comentarios sean buenos, fructíficos, donde yo pueda ver tus comentarios, y si necesitas oración o necesitas que interceda, aquí en la iglesia nosotros tenemos un grupo de hermanos que están orando por todas las necesidades. Entonces yo te invito que te atrevas a dejar tu comentario, y si tienes alguna petición, hazlo, di tu problema y nosotros lo llevaremos al altar y oraremos por tu vida e intercederemos por tu problema. Créeles a Dios y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte por hablar a nuestras vidas, Señor. Qué maravilloso es poder sentir, Señor, cuando tú nos hablas, Señor. Tú hablas todo el tiempo, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y qué maravilloso es poder entender y comprender tu palabra, Señor. Padre Celestial, como lo habíamos pedido, Señor, queremos poder poner por obra, Señor, tu palabra. Queremos poder, Señor, ser hacedores de ella, Señor amado. Queremos honrarte en todo tiempo, Señor. Hacer tu voluntad, Señor Jesús. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Padre Celestial, que quita de nosotros todo lo que hemos hecho, Señor. Llévate, Señor, todo lo malo y síguenos purificando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Síguenos impartiendo sabiduría de lo alto, Señor. Gracias te damos, Señor, por usar a tu hija, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, gracias te damos por todo, Señor. Quedamos bendecidos, Señor, restaurados y llenos de ti. En la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está